Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos hasta Boston. Le vamos a agradecer muy entusiastamente a la doctora Aviva Chomsky que acepte conversar con nosotros. La doctora Aviva Chomsky es profesora de Historia y coordinadora de estudios latinoamericanos en la Universidad Estatal de Salem, esto es en Massachusetts. Ha escrito varios libros sobre migración, entre los que se encuentran Nos quitan nuestros trabajos, y también ha trabajado también sobre otros asuntos en América Latina como en Colombia, y evidentemente pues es una experta conocedora de los asuntos domésticos, de la política de Estados Unidos, tanto interior como exterior. Así que estamos muy agradecidos que acepte conversar con nosotros sobre estos diversos temas que están provocando la política de Estados Unidos. Doctora Aviva Chomsky, muy buenas tardes. Les saluda Rubén Martín. Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí. Muchísimas gracias, doctora Aviva Chomsky. Tenemos interés en conversar con usted sobre diversos asuntos, pero nos gustaría comenzar por este primer tema que apenas hace una semana ocurrió, que fue el triunfo de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York. Una persona joven, 34 años, inmigrante, musulmán, que abiertamente se declara socialista y que de alguna manera pues representa, no sé si usted coincide, justamente lo opuesto de lo que representa Trump y su movimiento MAGA. ¿Qué representa para usted el triunfo de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York? Pues me parece un momento muy esperanzador dentro de unos años con muy pocas esperanzas para Sí. nosotros, los que vivimos aquí, lo que estamos viendo dentro de nuestro país en las políticas domésticas, en las políticas internacionales, en la cuestión del medio ambiente, del cambio climático, en la cuestión de Israel y Gaza. Parece que por todos lados solo hay desastre y que no vemos los caminos para hacer cambios. Y muchos, bueno, personalmente he estado muy involucrada con el asunto de los derechos de los inmigrantes Así durante es. muchísimos años, durante el tema, acerca del tema del cambio climático y los peligros ambientales que estemos enfrentando, o lo que se llama la policrisis ambiental que nos está enfrentando. Y luego en los últimos 2 años el ataque de Israel contra Gaza y el Claro. papel de Estados Unidos y la imposibilidad de hacer escuchar nuestras voces aquí en este país, la represión, y digo represión, claro que no estamos enfrentando, los que somos ciudadanos por lo menos, no estamos enfrentando una represión en la manera en que se manifiesta la represión en Latinoamérica o en otras partes. Sin embargo, hemos encontrado muy difícil hacer escuchado a nuestras voces. Y, y, y luego, bueno, así diría que para mí esos 3 temas son los que he tratado de estar muy activa, pero que es muy difícil ver cómo podemos avanzar una agenda más humanitaria en estos temas. Uh-huh. Y por eso digo que es un momento muy esperanzador y lo hemos necesitado aquí, porque creo que creo que para una gran parte de la población de Estados Unidos, la relación de Estados Unidos con Israel ha sido algo muy, muy, muy significativo, que sentimos que no puede seguir así. Y ver que Mamdani es una de las pocas voces en el ámbito público que realmente ha sido claro y no ha cambiado su mensaje cuando se metió en la campaña política, Así y es. ha sido muy claro y ha demostrado que sí se puede mantener esa voz en el ámbito público Ah, ah, y una, ser elegido.
Exactamente. Una cosa que ya ahorita usted mencionaba, el tema, digamos, de las protestas contra el genocidio en Gaza, es un poco peculiar que cuando la mayoría de los políticos se corren al centro supuestamente para ganar el centro político y no presentarse como radicales, parece ser que Mamdani gana justamente por su discurso radical, se mantuvo en su postura de criticar el genocidio, especialmente en Nueva York, una ciudad con una fuerte población judía y no solo población, sino un peso político y cabildeo importante, y a pesar de ello, pues él criticó el genocidio en Gaza y también dijo que de llegar alcalde arrestaría a Benjamín Netanyahu. ¿Cómo interpreta eso, doctora Aviva Chomsky? Pues dos cosas que quisiera empezar por decir que Nueva York también tiene una gran población musulmán. Claro. O sea, la población judía y la población musulmán son casi del mismo tamaño. Ah, y la segunda cosa es que la población judía también es muy dividida ahora sobre el tema de Israel. O sea, es un poco parecido a lo que podríamos decir con la población cubana-americana en este Ujú. país. O sea, hay un grupo de organizaciones que dominan el ámbito público y que son muy bien financiados y muy bien conectados con los altos niveles de la política en Estados Unidos, que son muy de derecha, pero eso no significa que toda la población cubana en Estados Unidos está de acuerdo con eso. Ujú. Solo que las poblaciones más progresistas no tienen el mismo nivel de organización que tienen las poblaciones de derecha. Y y lo mismo pasa con la población judía en Estados Unidos. O sea, sobre todo entre los jóvenes judíos, pero entre los mayores también. Esas organizaciones como el ADL y todas las organizaciones sionistas que supuestamente representan a la población judía, no representan a la población judía, representan a la población sionista, Ajá. que sí hay muchos judíos sionistas, pero el, el sentimiento antisionista y aún entre los que, y cuando digo sionista, quizás lo definiría como los que uh, quieren que para ellos es importante mantener a Israel como un Estado judío. Ujú. Y hay muchos que son antisionistas, yo también me identifico como antisionista, yo no veo ninguna razón para tener un Estado religioso Así que es. privilegia a una parte de su población y discrimina contra otra parte de su población. Claro. Pero aún dentro de pero yo probablemente mi posición es minoritaria entre la comunidad judía. Sin embargo, aún entre la población sionista hay muchos que están muy en contra de la invasión a Gaza y que buscan una solución de dos estados y apoyan la creación de un Estado palestino y que también apoyan derechos para los palestinos que viven dentro de Israel. Y, y así que esas organizaciones de derecha que están aliados con la derecha en Israel no representan ya la mayoría de la población judía en Estados Unidos. Así es. Doctora Chomsky, junto con el triunfo de Mamdani, el Partido Demócrata, es decir, la oposición al Partido Republicano de Donald Trump, ganaron también otras posiciones importantes como las gobernaciones en Virginia y New Jersey, si mal no recuerdo, y otras alcaldías. Y esto se ha interpretado como un rechazo, por fin, digamos, a Donald Trump. Incluso ayer vimos que Donald Trump fue abuchado en un estadio al inaugurar un partido, me parece que en Maryland, y ahí fue abuchado de manera notoria. Está empezando a cambiar digamos, la opinión pública, el electorado respecto a las políticas de Donald Trump. ¿Empiezan a generar un rechazo a las políticas de Donald Trump? Pues yo lo veo un poco más complicado que eso. Sí, Diría que hay un gran rechazo hacia las clases políticas, que incluye los republicanos, tanto los republicanos como los demócratas. eso es. Y um, yo creo que muchas personas votaron por Trump no porque compartían sus sentimientos anti-inmigrantes, ni porque compartían bueno, él
se proponía como el candidato en contra de las guerras, que iba a hacer la paz. Así que no creo que nadie votara para Trump porque querían crear más guerras. Claro que ya es presidente y quería entrar en guerras por todas partes. Pero yo creo que entre los que votaron Trump, muchos estaban tan disgustados con las clases políticas, tanto demócrata como republicano, que votaron para Trump porque querían un cambio profundo en el sistema. Y en ese sentido, hay personas que votaron Trump y que también votaron Mamdani, porque están tan cansados de la corrupción, del menosprecio que tienen las élites políticos hacia la población en general, del sentido de que el sistema funciona solo para los ricos. Y yo creo que en varios sentidos, bueno, porque vemos que Mamdani, que los demócratas que ganaron no eran todos estilo Mamdani. Claro, Los claro, otros así es. demócratas eran mucho más del estilo demócrata normal. Sí. Así que los que votaron en Virginia o en New Jersey para los demócratas centristas ahí, quizás están viendo que sí, no estoy de acuerdo con Trump. Pero para los que votaron Mamdani, también hay muchos que jamás estaban de acuerdo con nada de lo que está haciendo Trump, pero también hay por lo menos algunos que votaron Trump porque estaban tan disgustados y ahora ven que Trump es igual que todos los otros y siguen disgustados con el sistema y quieren un cambio. Y creo que tenemos que entender las dos cosas, pero yo no veo, o sea, el apoyo que tiene Trump, sí ha habido un porcentaje, si ves las encuestas, que dice que sí, que no estoy de acuerdo. Pero también hay muchos que dicen que, bueno, por eso le votamos, ¿no? Y está haciendo lo que dijo que iba a hacer, sobre todo en cuanto a la inmigración. Y los demócratas, no estoy hablando de Mamdani porque como alcalde de New York, él no puede realmente tener una política sobre la inmigración. Porque eso hay que decidirse al nivel federal. Pero nadie está de acuerdo con los demócratas en cuanto a la inmigración. Los que apoyamos los derechos de los inmigrantes no estamos a favor de los políticos demócratas y los que no apoyan los derechos de los inmigrantes tampoco están a favor de los demócratas. Así es. Hola, profesora Chomsky, la saluda Jesús Estrada. Gracias por compartir con nosotros sus opiniones. Quería preguntarle, ahorita lo que está explicando me llama la atención, sobre todo el impacto, digamos, del discurso de Mamdani en la clase trabajadora. Esto porque buena parte del voto de Trump, como usted explicaba, viene de la clase trabajadora que ha sido afectada por años de neoliberalismo, cierre de fábricas, traslado de fábricas a otros lugares del mundo. Y pues Trump llegó con un discurso de supuestamente apoyar a esta población, pero la realidad es que ya demostró que su lógica es seguir apoyando a las élites, hacer que los ricos sean más ricos. Quizás esta población, digamos, la clase trabajadora está orientándose más hacia el socialismo que representa Mamdani, digamos, ya se dieron cuenta que fueron manipulados de alguna manera por Trump. Pues creo que cuando hablamos de la clase trabajadora, las clases políticas, o sea, Biden, Harris, Trump, Clinton, todos esas clases representantes de las clases políticas, cuando hablan de la clase trabajadora, tienen en mente hombres blancos que trabajan en fábricas. Y eso es una parte muy limitada de la clase trabajadora de Estados Unidos. La mayoría de la clase trabajadora en Estados Unidos son mujeres, inmigrantes y trabajan en los servicios. Y entonces tenemos que tener cuidado cuando utilizamos la frase clase trabajadora, porque es una frase, un concepto muy manipulado. Sí. Y creo que
la clase trabajadora, inmigrante, mujer, en los servicios, es la clase trabajadora, es una coalición de la clase trabajadora con las clases medias y otros grupos progresistas que tienen una visión de qué es el trabajo, qué es el buen trabajo, qué deben ser los cambios, cómo puede un gobierno apoyar a la clase trabajadora, muy diferente que las propuestas tanto de Biden como de Trump, Sí. de cómo iban a apoyar a la clase trabajadora. Así es. Doctora Aviva Chomsky, Mamdani, digamos, ganó en buena medida por un programa pues como muy concreto en el que de manera central ofrecía hacer de la ciudad de Nueva York una ciudad asequible para todos, especialmente la clase trabajadora, justo con lo que usted está comentando. Muchos migrantes, muchos trabajadores de cocina, de servicios de cuidado y en otros trabajos importantes también todos. Y prometió, digamos, transporte gratuito, mejorar el transporte público y hacerlo gratuito, guarderías, entre otras cosas, y detener el aumento del precio de las rentas. ¿Cree que es posible que logre llevar a cabo este programa? No creo que sea imposible, pero tampoco va a ser fácil porque tiene muchas fuerzas en contra que quieren evitar que él lo consiga. Esas fuerzas vienen del gobierno federal, vienen del gobierno estatal en Albany y la gobernadora misma y la legislatura del estado que controlan mucho del financiamiento que puede haber para ese tipo de proyectos y que también tienen poder legislativo sobre la ciudad de New York. Así que eso no significa que no va a poder hacer nada, pero tampoco le va a ser fácil. Y creo que lo que siempre pensamos cuando votamos es que no es una persona elegida, no puede ser la solución. O sea, los movimientos de base tienen que seguir tanto empujando a la persona que eligieron y también creando el apoyo y la movilización que él necesita para llevar a cabo sus proyectos y sus políticas que ha prometido. Pero no va a ser fácil y lo pienso mucho como pienso cuando se elige un Gustavo Petro en Colombia, claro, por ejemplo. Y hablé solo de las fuerzas políticas que están en contra de Mamdani, pero también hay las fuerzas económicas que están en contra de Mamdani. Claro. Y aún siendo presidente de un país como Colombia, o sea, el presidente de Estados Unidos, como estamos viendo, realmente tiene un poder que puede imponer tanto dentro como fuera del país. Exactamente. Pero el alcalde de una ciudad, ni un presidente de un país latinoamericano o ningún otro país del mundo tiene ese tipo de poder, de realmente poder decir, no hay ninguna fuerza que me pueda parar, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Claro, yo creo que Trump es el único que puede decir eso. Profesora Chomsky, yo quería preguntarle justo de los movimientos, las protestas, la organización de las personas en contra del proyecto de Trump, en contra de lo que se ha denominado como un fascismo o políticas de extrema derecha. En el gobierno de Biden, cuando llegó Biden, que triunfó sobre Trump, como que hubo una disminución de todos los protestas y movimientos que hubo en el primer gobierno de Trump. Ahora parece que se ha reactivado por diferentes causas, en apoyo a los migrantes, en contra del genocidio en Gaza. Esto, digamos, desde la calle, desde la organización, desde abajo, es donde está la clave para resistir a las políticas de Trump, más allá de lo que haga el Partido Demócrata o no haga. Pues es uno de los sitios donde se puede arrastrar o parar o cambiar las cosas, pero yo creo que el cambio nunca viene solo de una parte, o sea, tiene que ser una coalición de
organizaciones y movimientos populares, tiene que ser movimientos para elegir a diferentes personas, tienen que ser dentro del mismo Congreso de Estados Unidos, y tienen que ser también tiene que ser de las universidades, las instituciones, las ONGs y los otros países del mundo, pero cada uno luchando solo no logra nada. O sea, tiene en contra de una fuerza tan grande que es la persona de Donald Trump y la presidencia de Estados Unidos y toda la institucionalidad que permite a esa presidencia hacer lo que está haciendo. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, pero ninguno solo va a ser la solución. Así es. Doctora Aviva Chomsky, nos quedan unos minutos, pero quería aprovechar esta conversación con usted para conocer su opinión acerca de los ataques que está llevando a cabo. Ya lo dijo usted bien, Trump parece ser que es el único mandatario en el mundo que impone no solo interna, sino externamente su voluntad. Y ahora está atacando embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, alegando que están transportando droga. Pero también se está viendo y criticando desde Venezuela y desde Colombia de manera muy abierta por ambos mandatarios, especialmente por Gustavo Petro, como políticas intervencionistas con el riesgo incluso de intervenir directamente en algunos países latinoamericanos como estos dos que mencioné. ¿Cómo está leyendo usted estos ataques, estas intervenciones de Donald Trump? Pues les voy a contar lo que leí en el New York Times esta mañana. Sí. Una crítica que decía que no debemos necesariamente apoyar eso porque lo hicimos en Panamá y ahí fue muy fácil, pero aquí en Venezuela quizás no va a ser tan fácil y quizás van a morir más estadounidenses si lo hacemos en Venezuela. Pero no había ninguna crítica contra la idea de que Estados Unidos tiene el derecho de atacar, de asesinar, de masacrar, de invadir. Ninguna cuestión sobre eso, solo que quizás no va a ser tan fácil como Panamá. Así que creo que los grandes medios, por lo menos, y por la influencia que tienen en la población también, y hoy siendo el Día del Veterano en Estados Unidos y toda la celebración de la cultura guerrera y de las guerras y de las violaciones y las muertes que ha causado Estados Unidos con sus guerras, toda esa celebración. Yo creo que eso también es parte del muy gran problema de organizar resistencia en este país. ¿Y ve posible entonces, digamos, instalado, digamos, como un asunto que, como ya lo acaba de decir muy bien, los grandes medios ni siquiera lo cuestionan el derecho, sino decir, no nos conviene porque va a haber muchos muertos? Entonces, ¿cree que, digamos, muchos muertos estadounidenses, no les importan los muertos de otros países? Exactamente, sí, una gran precisión. Pero entonces, justamente, digamos, por digamos, como consenso entre la opinión pública estadounidense, ¿cree que sea factible que se anime finalmente Donald Trump a intervenir en Venezuela, por ejemplo? No puedo predecir, no puedo leer la mente de Trump ni saber qué son todas las fuerzas dentro de su administración y su gabinete y todos sus grupos de consejo de seguridad y todo eso. No lo sé. Creo que es muy difícil predecir. Muy bien. Pero claro que está poniendo todo en marcha como si lo fuera, como si lo estuviera planeando. Pero si va a cambiar de opinión de un día para otro, eso no sé. Y finalmente, doctora Aviva Chomsky, pues usted también es una experta en temas migratorios. Vemos escenas, videos, fotos, historias de familias rotas, de detenciones totalmente arbitrarias por parte del ICE. ¿Cómo está viendo esta, digamos, a lo mejor en conjunto en términos de magnitud no es tan masiva como comparada con otras administraciones como la de Obama, incluso la de Biden, las detenciones de migrantes? Pero ¿cree que sí están siendo más, digamos, con más violentas y más violatorias a los derechos humanos las detenciones que se están llevando a cabo en estos momentos?
de latinos, de migrantes. Sí. Yo sí creo que eso por lo menos ha causado un poco de cambio en la opinión pública. Pero digo un poco de cambio, porque lo que he visto tantas veces en tantos sitios, en tantas entrevistas, en tantas fuentes, es eso de que, claro, que estamos de acuerdo que hay que deportar, arrestar y deportar a los criminales, pero no a los niños Trump está haciendo demasiado y debe frenarse un poco porque eso ya es demasiado. Eso está bien que se esté cambiando, que la población no está apoyando todo eso, aunque no es toda la población, Claro. porque tengo que decir que hay una gran parte de la población que ni siquiera se da cuenta. Solo escucha algunas cosas. Sí, estamos arrestando a criminales. Ok, está bien. O sea, no todos se están dando cuenta de lo que acabas de describir, los que estamos conectados con las comunidades inmigrantes y viendo todo eso. No somos todos, hay muchos que no lo están viendo, pero también me preocupa la idea de que, pues sí, tenemos que deportar a los criminales, porque la palabra criminal en los últimos, digamos, desde los años 90, la palabra criminal ha aumentado su significado. Y, por ejemplo, un ejemplo en una escuela secundaria cerca de mi casa, donde arrestaron a un niño de 13 años porque se metió en una pelea con otro niño en la escuela. Y la seguridad de la escuela llamó a la policía lo llevó, tomó las huellas y cuando se toman las huellas, así automáticamente se informa a ICE que está ahí. Híjole. Y la policía llamaron a la mamá para que le viniera a recoger. Y cuando llegó la mamá, ahí estaba ICE y lo llevaron. Y ya está encarcelado en detención, y no recuerdo dónde, pero ya desde hace tiempo. Pero tú ves ahí a Kristi Noem, la secretaria de seguridad de la patria, o no sé cómo se dice eso en español, Homeland Security, diciendo que, pero él era un criminal porque atacó a otro niño en la escuela, era un criminal peligroso. No puede ser. Así que me parece que, sí, me parece muy complicado. Claro. Así es. Una última pregunta de mi parte, doctora Chomsky. Está relacionado con eso, pero tiene que ver con el racismo en estos tiempos de Trump. Hay una enorme cantidad de videos, por ejemplo, que vemos en redes sociales de ciudadanos blancos increpando o agrediendo verbalmente a personas, sobre todo de origen latinos o diferentes. Se ha reavivado con el discurso desde Cristina Noem o el propio Trump el tema del racismo. Alguna vez leí a alguien que decía es que el racismo era como algo que se comentaba en privado en las familias en Estados Unidos y ahora hoy en día es como algo pues, que se habla abiertamente desde el gobierno hasta buena parte de la población que lo sigue. ¿Es así? Sí, es así. Y además, durante las últimas décadas, ha sido políticamente correcto apoyar a la diversidad. Y eso significa tanto dentro de la derecha como la izquierda. Y todas las grandes multinacionales, todos Claro. se alababan por su diversidad y hablaban de cómo querían más diversidad y diversidad. Y ahora no se puede ni decir la palabra diversidad. Y el mensaje y todas esas instituciones, tanto las universidades como las empresas, las multinacionales, los gobiernos locales, todos, ya no vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar, lo decíamos, pero no nos importaba realmente.
Si nos dicen que ya no es políticamente correcto decirlo, ya no lo vamos a decir más. Así que todo lo que se había construido para tratar de realmente reconocer las causas estructurales de las desigualdades raciales en Estados Unidos, ya has prohibido hablar de eso. Terrible. Así que eso también me parece una parte importante del fenómeno que estás describiendo, de que es más aceptado hablar abiertamente del racismo en manera racista, pero también han sucedido cambios a niveles muy estructurales también. Así es. Doctora Aviva Chomsky, pues lamentablemente se nos agotó el tiempo. Ojalá pronto volvamos a tener contacto con usted para seguir profundizando la comprensión de lo que es el fenómeno Trump, pero también las resistencias a esta política de derecha fascista. Le agradecemos enormemente que haya aceptado conversar con nosotros para este medio público Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por la invitación. Al contrario, Gracias. La profesora Aviva Chomsky, profesora histórica y coordinadora de estudios latinoamericanos en la Universidad Estatal de Salem, allá en Massachusetts. Vamos a una pausa y volvemos con más información en Cosa Pública 2.0.